a salir toda esta maraña de cosas que tenía dentro, empiezan a salir. Y luego, bueno, ya empieza como la parte de la danza, que también era hermoso. Entonces siempre aparecía como esta necesidad de volver al cuerpo. Y por el otro lado empieza esta otra necesidad de descubrir quién soy yo. Así como, y que venía también con esto de mi raíz, de mi papá, de Cayambe, de todo esto, de la fiesta, del ritual. Ujú. Luego de eso yo empiezo a trabajar con un grupo de teatro que dirigía un italiano, pues y él a mí me abrió el mundo, porque él también hacía como un estudio de las culturas del mundo. Y claro, entonces ya deja de ser solo la cultura de Cayame, entonces se abre como un espectro más amplio que era las culturas africanas, las culturas asiáticas. Y a los 21 años yo ya empiezo a soñar con irme a Asia, que para ese entonces era como, pucha, dificilísimo, o sea, casi Ujú. imposible, ¿no? Como más complejo, ¿no? Pero, y mientras tanto venía esta pregunta, ¿no? ¿De quién soy yo? Entonces yo en ese momento también me metí a un proceso espiritual también, a un camino espiritual eh, que definitivamente a mí me cambió la vida. O sea, esas prácticas que ahí ya empiezo a hacer meditación, empiezo a hacer unos procesos de ayuno, empiezo a hacer unos procesos de observación, mientras a la par hacía teatro, hacía danza, ¿Pero eso hacía... era relacionado a la escuela de teatro en la que estabas o fue como, Sí, sí estaba ya? relacionada a la escuela en la que estuve. Ajá, y en realidad sí, ese fue una puerta que a mí me abrió también a este camino espiritual, ese grupo, que yo en verdad estoy muy agradecida porque aprendí muchísimas herramientas y ahí empieza igual esta cuestión em, como más ya a lo concreto, a trabajar esto espiritual también en mí, ¿no? Ujú. Y, y a la vez era claro, y ahí empiezo a crear yo. Entonces, la primera obra que yo tengo se llama La Maga, que es, no, bueno, eso ya fue después de haber estado con este grupo de teatro. Em, esta obra yo empiezo a trabajar sobre mí misma, ¿no? Sobre Ujú. cómo, cómo ir hacia adentro. O sea, para mí era más allá del resultado estético. De verdad, yo quería hacer un proceso de sanación conmigo misma. Y claro, me interesaba para ese entonces mucho Jodorowsky, psicomagia, o sea, empiezan como igual a aparecer un montón de textos del tarot, varios estudios, ¿no? Como, pero obviamente siempre era hacia conocerme y por otro Ujú. lado también comprender que hay muchas cosas que necesitan sanar, que necesitaban sanar en mí. Y empiezo a descubrir, claro, que el arte, el cuerpo, la danza y el teatro eran, para mí, fueron un canal también de sanación y de conocimiento. Entonces, esta primera obra habla de una mujer que entra como a las entrañas y a lo más profundo y oscuro de sí misma para buscar una luz, ¿no? Y es lindo porque yo ahora que justo conversábamos, que me contaste del podcast y todo, entonces yo analizaba y decía, claro, la primera obra que yo hice, que en ese tiempo quería hablar de eso, pero si ahora veo, porque fueron como hace en el 2015 o 16, o sea, ya casi 9 años atrás, entonces yo también veo y digo, 10 años ya. Veo y digo, claro, yo estaba en ese momento estaba creando para sanarme. Era mi primer trabajo como algo que yo estaba de verdad buscando algo que me iba a salvar o sanarme también. Ujú. Entonces, esa es como la primera. Y después yo empiezo como a indagar más. Entonces, a partir de esto también nacen como otros sueños, que era viajar, irme a Asia. ¿Por qué? Porque en Asia también lo que yo sentí es que allá la espiritualidad y el arte es uno solo. O sea, Ujú. entonces
eso, y que también yo como bailarina y actriz, que siempre acá en Ecuador fue como, no, acá es bailarina y acá es actriz. A mí Ujú, siempre me interesó trabajar el cuerpo en las dos y era como, ¿por qué no puede estar junto? ujú, En ujú. Asia, sí. Entonces, para mí era como yo tengo que irme a Asia porque aparte de haber estudiado en el teatro antropológico también, pues ahí nos dieron un montón de que todos los autores que hablan del teatro antropológico estuvieron en Bali, estuvieron en Indonesia, estuvieron en la India, estuvieron no sé Ya. qué. Ujú. Y desde ahí también viene como todo un sueño, ¿no? Desde ahí se empieza a forjar un sueño para mí que era irme a Asia. Y cuando me voy a Asia, eh, para este entonces yo ya venía haciendo estas prácticas meditativas, estas prácticas de ayuno, estas prácticas de observación y todo. Y me voy así, me encuentro con eso. O sea, me encuentro con que los bailarines, actores, porque son lo mismo allá, Ujú. también tienen un proceso espiritual. Y ese proceso espiritual está absolutamente de la mano con el arte. O sea, ellos hacen ayunos antes de bailar ciertas danzas, por ejemplo. Wow. Ellos bailan en ciertas épocas que están relacionadas con el calendario, que el calendario igual está relacionado con el proceso agrícola y que también está relacionado con el proceso cosmológico, energético y de aperturas. Entonces es toda una combinación que era como lo que estaba buscando, ¿no? Porque Y Cris, si nos puedes contextualizar un poco también el lugar, específicamente el lugar donde fuiste. si me ves, Bella, no te veo, espérame un segundo. Sí, sí te veo. Sí, para mí estás en Ah, en ya. la pantalla. Ah, ok, ya te vi. Es que te me fuiste un rato, no sé por qué. Otra vez te me fuiste. Bueno, no te veo, yo no sé por qué, pero que tú me veas decía, A veces hay voy una cosa así. que es como en las pantallas, que hay una cosa que dice galería. Si le haces clic en galería, ahí se ven las los dos videos. Ya. A ver, dame un segundo. ¿Sí me ves tú? Yo te veo. Ok, dame solo un segundo que no sé por qué. Ya, ahora sí, ya te veo. Ya. A ver, mi Fer, pregúntame por favor otra vez. Ya se me fue con esta vaina tecnológica. Lo que te estaba preguntando, que nos contextualices a qué lugar de Asia fuiste. Ah, ok. Me fui a Indonesia y estuve Ujú. viviendo en la isla de Java. Em, es loquísimo, o sea, cuando yo llegué allá, primero son lugares que mantienen tanto su cultura ancestral, su tan fuerte, tan arraigada, tan sostenida por la comunidad, tan sostenida y abrazada por todos, tan viva. Entonces Ujú. son lugares que su cultura la mantienen intacta desde hace, o sea, yo por ejemplo aprendí a bailar danzas de 2000 años atrás, así, Wow. y que se mantienen intactas, ajá. O sea, son así, o sea, están tan preservadas, tan cuidadas hasta en el mínimo detalle. Y entonces cuando yo fui allá era eso, buscaba esto que integraba todo, buscaba este espacio donde podía crear y trabajar en mi espiritualidad a la vez y hacerlo así. Y existe. Entonces yo viví ahí, viví en la isla de Java, aprendí danzas tradicionales, aprendí prácticas de ellos también, que como te digo, o sea, ellos se someten a procesos de ayuno, tienen lugares, hay algunas cuevas, algunos templos donde cada cierto tiempo se van a meditar. Y entonces encontré el sitio que yo buscaba. Entonces fue como muy hermoso haber encontrado eso y también encontrar eso, pero a la vez encontrarme a mí allá. Ujú. Ujú. Y ahí también empieza otra cuestión conmigo, o sea, porque primero dejé el grupo que yo tenía aquí de espiritualidad y que ya me sentía sostenida y todo. Después dejas tu patria, tu territorio, tu nación, tu zona de confort. Y, o sea, me fui así.
como se dice acá, yucha, sin nada, sin ropa. Y cuando ya me voy allá, claro, encuentro todo eso, pero a la vez me encuentro a mí Ujú, allá. Y me encuentro con esta mujer que o sea, yo me siento como una buscadora hasta ahora. O sea, me siento como ujú, una buscadora en el quehacer artístico, en lo espiritual. Me siento yo como una buscadora. Yo no me siento como, wow, ya encontré No, ujú, sigo buscando. Y me encanta porque, claro, la experiencia que tuve en Indonesia fue el sitio donde para mí se me entremezcló todo. Entonces, esa experiencia que a la vez, claro, yo estaba con ellos, pero a la vez estaba sola. ujú. Y también hay una cuestión cultural que a veces ellos también eran como muy cerrados con sus cosas. Entonces, esto es nuestro, o sea, y por eso prevalece su cultura, porque es de ellos también. Es como, La no es tuyo, celan, la es de cuidan ellos. con mucho cuidado, claro. Y por eso se preserva. Pero fue maravilloso porque, como te digo, o sea, dentro de todo ese ambiente, de todo este como misticismo artístico y creativo y cultural, estaba yo. Y estaba yo también buscándome a mí allá, buscándome a mí en esa creatividad, buscándome a mí en esa disciplina, en esa meditación, me iba sola a lugares sagrados a meditar yo, hacía ayunos, iba a bailar, o sea, hacía como, eso siempre he sido súper curiosa. Toda la vida he sido súper curiosa, como miro aquí, miro acá, qué hay aquí, qué hay acá. O sea, siempre he sido muy curiosa y me encanta aprender, me encanta practicar, me encanta. O sea, es como, es algo que me llena el alma, sí. Y eso también ha sido hermoso porque no me ha tenido aburrida. O sea, siento que mi vida no ha sido aburrida porque he estado busca y busca y busca y busca. Y sí, hacia mí es otra de las experiencias que me ha marcado la vida, ¿no? De comprender que, o sea, y hay una cosa, porque yo tuve un choque ahí muy fuerte igual, porque buscando el gurú espiritual, el gurú artístico, me encontré con unos huevones que querían cogerme. Perdón, pero sí. No, siéntate súper libre. Sí, Ujú. entonces eso también fue súper O sea, te fuerte para encontraste mí. con esas otras cosas crudas de la vida, de la realidad y que están en el arte también y que están en la espiritualidad. O sea, no son lugares en los que no suceden esas cosas, ¿no? Exacto, y como tenían estos espacios que eran espacios de poder, porque era el súper maestro espiritual o era el súper coreógrafo, y yo iba donde ellos a preguntarles, no, después me salían con pendejadas y eso me rompió, Además de o sea, que una cultura bastante machista también, ¿no? exacto, exacto, súper machista. Y eso me rompió, pero yo creo que también esas rupturas fueron muy importantes, porque ahí vuelvo a mí. O sea, Ujú. sí me fui a Asia a buscar eso, pero me encontré a mí. O sea, a la final, y eso es lo más hermoso, que dentro de todo eso, de toda esta caminar, buscar, porque de verdad yo fui con la idea también de buscar el gurú o la gurú, que sí encontré también, sí encontré unas mujeres maravillosas, igual, también amigues o maestres eh, con diferencia de diversidad de género, que también fue hermoso, pero al final fue un encuentro conmigo, ¿no? Y fue hermoso porque en ese entonces, claro, yo lo que sentía primero también como es un país además súper religioso, que apenas llegas al aeropuerto te dicen qué religión tienes y yo como, hijo de pucha, católica, así como, no sé qué más decir. Y, y no, o sea, en realidad no, no, no católica, no, o sea, yo ahí descubrí que sí, que mi espiritualidad estaba ligada a la danza. O sea,
mi propio andar, mi disciplina, mi sostén era eso, o sea, era alabanza. Ujú. Y ahí yo también empiezo obviamente no hacia el gobierno, decirles que no era católica, no podía, porque me podían votar, pero A era ese hacia mí nivel. misma. O sea, un ateo no entra No, no, en ahora sí, ahora Indonesia. sí. Ahora sí, sí pueden entrar, ahora sí. Pero en ese tiempo, como yo era becaria, era un poco peligroso. O sea, porque son, ¿cómo es? Sociedades muy conservadoras. Entonces uno había que cuidarse, pues yo fui con una beca, no podía estar ahí. O sea, ya mis Arriesgando. cuestiones personales eran mías. Exacto, pues Ya. imagínate. Y tan lejos, o sea, como no estaba súper lejos. Entonces, pero todo eso también fue hermoso porque a mí como te lo repito, o sea, lo más maravilloso de eso fue encontrarme a mí en ese lugar, porque Ujú. volvía a mí, o sea, ese fue lo que me dejó ese viaje, ¿no? Porque, y ahí es cuando yo también comprendía, o sea, el viaje siempre va a ser contigo, siempre va a ser Ujú. contigo misma, conmigo misma, entonces eh, era eso, ¿no? O sea, estaba al otro lado del mundo buscando toda esa espiritualidad, todo eso, pero estaba conmigo. Y el que haya tenido esos choques culturales, esos choques con la sociedad, esos choques con estos fakes gurus que les llamo yo, me hacían volver a mí y a encontrarme a mí misma y en ese quehacer y en esa danza, en esa meditación. Entonces empiezo igual a descubrir, a practicar unas danzas que eran como, se llaman danza amerta, que son más, que es mucho de contemplación, por ejemplo. Entonces era Ujú. como meditar mientras bailas, Mm. contemplar, contemplar la naturaleza mientras bailas. Y Y ahí entonces hay puede venir muchos un preceptos. poco, una pregunta, de ahí puede venir un poco esa línea del mindfulness, que creo que le han hecho un poco más en Occidente, inspirados en las culturas de Oriente, traen un poco esa práctica, ¿no? No conozco mucho de meditación, pero por ahí va. Me parece que sí, verás. Me parece que sí se podría, sí se puede relacionar con el mindfulness. Bueno, tuvimos una pequeña caída aquí, pero estamos de vuelta. Y estábamos en el tema de, a ver, estábamos en la parte de la meditación, que decías que, bueno, estabas en ese proceso, ¿te acuerdas? ¿En qué parte estamos? Ujú. Bueno, sí, que finalmente el viaje a Asia fue un encuentro conmigo y Contigo. descubrir ahí que la danza era mi camino espiritual, pero fue muy revelador porque claro, era un lugar tan religioso, tan apegado a esto del yo soy musulmán, yo soy católico, yo soy. Y claro, yo estaba ahí, yo decía, no, o sea, no me identificaba con eso, pero también tengo mis prácticas de meditativas, tengo mis Ujú. prácticas de ayuno, tengo mis prácticas, mi disciplina, la constancia, o sea, un montón de cosas que ya venía, entonces para mí fue lo que me sostuvo, era eso, era comprender que ahí yo me estaba reencontrando conmigo y comprender que mi camino era la danza, o sea, mi espiritualidad era la danza y no tenía que buscar un maestro porque todo este fake mundo que te contaba Ujú. se derrumbó así de simple pero ahí es como el aprendizaje de la vida, ¿no? La sabiduría de la vida, la sabiduría del viaje, que era, tenían que caer esos falsos gurús, falsos maestros para volver a mí. Entonces, esa fue como la experiencia más bella que tuve, ¿no? Y ahora también, o sea, o sea, ahorita estoy como acercándome un poco al budismo por ahora Ujú. como práctica, porque sí siento que siempre ha sido muy importante para mí sostenerme de un grupo, de un espacio que comparta lo mismo, que estemos en lo mismo, me encanta. Entonces estoy en esas prácticas ahora, pero no, pero sí, o sea, como ya he vivido tantas experiencias sobre esto, entonces mi, mi,
mi motor sigue siendo la danza, sigue siendo el cuerpo, sigue siendo esto que ya se conecta con el arte así totalmente. Entonces, cuando trato de crear obras mías, siempre hay eso, ¿no? Y el último trabajo que hice que fue hermoso, o sea, para mí, tuvo buena aceptación también el público, pero igual tampoco era para eso, ¿no? O sea, me identifico mucho con esto del arte como sanación, ¿no? Igual era político, pero igual era, o sea, yo lo que quería buscar en ese trabajo era una postura política, una postura de colonial, de tercer mundo, digamos, que yo estaba haciendo en Indonesia, uniendo dos Ujú. mundos, Ecuador e Indonesia, a través de la danza y de la feminidad y de la sensualidad. Entonces me estaba yendo en contra de un país, de una sociedad machista, Ujú. patriarcal, absolutamente cobertora, que te cubre, que te tapes, o sea, súper así. Y yo vengo ahí con la sensualidad y planteando desde una cuestión mucho más sagrada, hacia una Ujú. relación más sagrada con esa sensualidad, hacia un encuentro con estas mujeres que todas habíamos atravesado algún tipo de violencia sexual, física, verbal, ¿Ese trabajo lo hiciste allá en Indonesia o aquí en Ecuador? allá en Allá. Indonesia. Ujú, ujú. Sí. Y fue hermoso ese experimento para mí porque como que juntaba todo lo que yo busco también, porque para mí también el arte sí es político, para mí el arte Ujú. sí dice algo, sí, sí se cuestiona, sí le duele, sí le topa, sí le jode, sí le remueve, pero también era como esta política o esta ideología también en postcolonial, Ujú. salirme del colonialismo eurocentrista, y plantear estos diálogos entre dos pueblos que nunca se han conocido a través de la danza, Ujú. porque tenemos historias similares. Y a mí como mujer plantearme también hablando de estos temas en un lugar que es musulmán y patriarcal. Y planteando la sensualidad desde lo sagrado, ¿no? Que también eso existe mucho en nuestra cultura, en Afroesmeralda, la cultura afroesmeraldeña. El movimiento de la cintura, de las caderas, es una conexión espiritual con la diosa femenina, con la diosa que está dentro. Entonces era plantear todo esto en ese sitio. Y para mí eso fue como muy hermoso y revelador porque se juntaba todo lo que yo buscaba, ¿no? También esta postura política, esta cuestión sanadora mía y de compartir un espacio con varias mujeres y de poner la sensualidad en ese lugar sagrado, ¿no? Ese lugar especial que se merece y que es. Y fue hermoso, o sea, para mí fue una experiencia hermosa. Entonces, dentro de mis trabajos, eh, busco mucho la mujer, busco mucho la mujer, busco mucho la sensualidad, lo ritual, sí misma, la mujer consigo misma, el clan de mujeres también, Ujú. el sostén, que sí, de cierta manera son espirituales, pero a la vez son políticos también para mí. Y una pregunta ahora, yendo un poco sobre el proceso creativo. Eh, yo sé que has tenido todas estas etapas diferentes porque es eso, ¿no? El artista también va, va cambiando, su trabajo va cambiando de acuerdo a las experiencias que va teniendo, de acuerdo al tiempo, de acuerdo, o sea, es un proceso muy vivo, ¿no? Todo eso, ¿no? Y yo sé que es difícil como determinar de una forma como tan rígida cómo funciona, que viene primero, que viene después, cómo es el proceso siempre, porque no siempre es igual. Pero si tú podrías decirnos eh, cómo dialoga ese proceso creativo con la espiritualidad, cuál es la vía, digamos así. Cuando dices la danza, para mí es mi espiritualidad. ¿Cómo lo podrías describir un poco más eso? Tal vez, por ejemplo, no sé,
viene desde una cuestión más conceptual que tú le traes al cuerpo o es el cuerpo que procesa, o sea, si me podrías dar un poco una descripción más de cómo es este proceso de lo creativo, espiritual en el cuerpo. Sí, han sido como, he tenido algunos momentos, ¿no? Es como tú dices, para mí el proceso creativo sí viene de una idea, Ujú, ok, voy a explorar, no sé, la sensualidad, voy a explorar este movimiento específico y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Entonces yo siento personalmente, he sentido que es esa conexión tan profunda que una puede tener al explorarse a sí misma en su, dentro de su cuerpo, en el cuerpo, en ese habitar, en ese sentir, en ujú, ese estar en el cuerpo, ¿no? En esa premisa, pero en el cuerpo. ujú, ¿Y por qué yo podría relacionarlo con lo espiritual? Porque se llegan a espacios muy sí, profundos, que, que pueden ser muy reveladores en cuanto a una pregunta, a una idea, o en cuanto a situaciones propias de mí misma, ¿no? De algún trauma, de alguna situación, porque despierta esos espacios. Entonces, para mí, nace de una idea, luego la pruebo en el cuerpo y el cuerpo es el que me va dando también ese recorrido, ¿no? Esa profundidad, esos colores, esos tonos también. Es ahí adentro. y hay un poco bueno, primero conecto mucho con lo que dices, luego te hago la otra pregunta, del cuerpo Del como cuerpo, pues. ese espacio como infinito, ¿no? Parece que son como portales, yo digo, ¿no? Uno comienza a veces a entrar en estados realmente alterados de conciencia, sin necesidad de ningún tipo de sustancia, o sea, es una cosa muy de la conexión, de apagar un poco la mente racional, ¿no? Ese lugar que está siempre como apagar un poco el jefe y ir un poco como al sentir, ¿no? Y esos lugares del sentir son tremendamente potentes, ¿no? Como dices tú, tanto por la sanación que eso puede traer, que puede implicar, como también por la información que viene de ahí también, ¿no? O sea, en ese lugar también hay sabiduría, en el lugar lo sensible del cuerpo que escucha, que se dispone, hay sabiduría también, ¿no? Y conecto mucho totalmente con eso que Mm, dices. También lo veo ujú. así en mi experiencia. Y también un poco mi pregunta es, ¿y la dramaturgia cómo entra en este lugar? Entonces, a veces la dramaturgia se parte del proceso, ¿cómo lo conectas? Ya a lo que sería la dramaturgia de una obra. Verás, a mí me encanta y que es algo que hasta ahorita como que sigo experimentando. Igual es como tú dices, para mí no va a quedar encasillado en este momento, siempre voy a trabajar así, no. Sí, siempre Ujú, sigo buscando, ¿no? Y por ahora lo que he estado haciendo, por ejemplo, en mi último trabajo, me encanta escuchar. O sea, a mí en los procesos me gusta muchísimo escuchar. ujú, Entonces, yo tengo una idea, primero que nace como conmigo, yo la experimento con mi cuerpo ujú, y ahí empiezo como a armar una secuencia dramatúrgica, la empiezo a armar, pero más que, sí, o sea, como momentos, ¿no? En este momento se trabaja la tensión, por ejemplo. Aquí la liberación, aquí el encuentro y así, ¿no? O sea, voy como con palabras, ¿no? ujú, Que las he experimentado yo también con el cuerpo. ujú, En el ujú. momento que yo empiezo ya a crear con otras mujeres o con otras personas, yo les propongo, pero a la vez escucho, porque siento, eh,
o sea, obviamente me gusta dirigir, pero también siento que como somos seres humanos, somos tan complejos, hay una complejidad, hay una profundidad, que si busco como algo, un tema profundo, una situación, para mí sí es importante escuchar el Ujú, cuerpo, el intérprete, el creador, el bailarín o la bailarina, intérprete, creadora, porque eso también siento que para mí va nutriendo el trabajo. ujú, Entonces, entonces partimos de estos como temas, ¿no? Digamos, le pongo como subtemas, por así decirlo, ¿no? Un subtema, y lo vamos explorando en conjunto, pero escucho mucho. Me gusta muchísimo escuchar. Me gusta mucho escuchar porque siento que también se relaciona mucho con esto de la contemplación, ujú, que es la contemplación, que es mirar, ver y sentir. O sea, es como que todo eso te penetre, que todo eso también forme parte. Entonces, me gusta escuchar y obviamente que sí tiene sintonía con esto. Ok, vamos, exploremos por ahí. ujú. Ok, entonces que sí se sintoniza también. Entonces, eso es un poco el proceso como lo llevo. Y en eso mismo, porque justo como hablábamos de que el artista está vivo, para mí los procesos también están vivos. Ujú, ujú, Entonces, estoy muy, muy abierta a lo que también sucede ahí, porque siento que en ese momento vive, empieza a vivir y empieza también por momentitos, hay estos estallidos de vida también, de la búsqueda, ¿no? De la búsqueda, de la creación, que para mí son muy importantes también, o sea, siento eso, ¿no? Como buscar igual la vida en esa propuesta, ¿no? Y esa vida también la da el todo, los todes, los que ujú, estamos, ujú. ¿no? Entonces El por ahí es encuentro, ¿no? el encuentro, exacto, exacto. Ajá. Y qué lindo. Es loco porque yo tengo más o menos unas preguntas, ¿no? Y tú me tu relato las vas respondiendo antes de que yo las haga, ya me he respondido algunas. Em, Quería también preguntarte un poco en relación a la espiritualidad. Em, bueno, esto es, Espérame un segundito, Fer, que se me acaba de... Oh, espérame un segundito, mi Fer. sí, no, sigue nomás. Se me acaba de conectar. Ya, mi Fer, ahora sí. ¿Sientes tú a la hora de crear en general eh, que vienes a ser como un canal de algo mayor o cosas profundas de ti? ¿Cómo miras un poco eso? Porque en la espiritualidad hay mucho de esto, ¿no? Hay yo entiendo que para entender un poco la espiritualidad, hay mucho esto de que se divide un poco, ¿no? Como el yo, el ego, el, el espíritu, los otros cuerpos, o sea, en las teorías espirituales hay tanto de eso y yo siento un poco como que en los procesos del arte, siento como que es medio que se mezcla un poco, como que se integra un poco. Eso quería saber cómo le sientes tú. Me, justo, ¿no? Esa palabra de canal, ¿no? Me, varias veces en el trabajo, en las propuestas que he hecho o que he buscado, me he planteado, ¿no? Cómo ser un canal. O sea, siempre dejo esa pregunta abierta, ¿no?
Ujú, de cómo ser un canal sí, de fuerzas, de profundidades, de todo lo que nos atraviesa a todos, ¿no? O sea, ujú, cómo de verdad ser ese canal, ¿no? Y sí, o sea, creo que siempre, varias veces lo he tenido presente, pero siempre ha sido como una pregunta, más que una ujú, respuesta. ujú, Entonces, sí, en algunos trabajos sí me he planteado eso, ¿no? Como ser un canal y sí pasa, que ahí algo pasa conmigo, en el sentido de que termina a una catarsis, termina algo, se renueva algo. Y sí, o sea, es de estos estados como en estos otros estados, ¿no? Que la danza también nos puede llevar, ¿no? Estos otros estados que, mm, que nos permiten como ir a esas profundidades e ir a esos sitios del cuerpo, e ir a esos. Y ahí es cuando algo pasa, ¿no? O sea, que sí siento que algo cambia, algo sucede, algo se mueve. ujú, Pero entonces sí, sí he tenido algunas veces esta pregunta abierta, sí, como te digo, más como pregunta que como respuesta, ¿no? Y que ujú, me mueve muchísimo, de verdad, cómo ser un canal, ujú. cómo desaparecer también, o sea, cómo desaparecer el yo y que aparezca otra, otra. Y pienso que también de alguna forma eso acaba sucediendo también inevitablemente, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú dices el tema de que cuando estás en en un proceso con otras personas, tú te abres a la escucha y también tú captas lo que esas otras personas te traen, lo integras a la dramaturgia o el proceso creativo o al saber que toda esa producción está generando. De alguna forma también eres un canal, ¿no? Porque te abres también al otro, ¿no? No pensando en el canal solo en el sentido de la mediunidad, por así decirlo, sino también del canal hacia los otros, ¿no? Hacia lo que los otros traen. Y de alguna forma también luego eso cómo llega al público, ¿no? Creo que si lo vemos de varias formas siempre acaba siendo como un canal, ¿no? Mm, sí, 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 me parece algo muy, muy lindo lo que acabas de decir. Y sí, sí, es como establecer ese canal con los otros, ¿no? Con los otros, con el todo, con la naturaleza, Ujú. con todo, Con ¿no? las Entonces sí culturas, me parece. ¿no? Como dices tú, que ha sido una experiencia muy fuerte en tu vida, las culturas, ¿no? Eso está, todo el momento lo traes. ¿Y has tenido alguna experiencia tal vez de sincronicidades o mensajes, sueños, visiones, intuición en relación a tu trabajo? Sí, el último, justo, bueno, no, hice un trabajo acá en Ecuador, pero el último que hice en Indonesia tuve como, me llamaba muchísimo un lugar, por ejemplo, que Ujú, allá le decían que estaba relacionado con era el mar de Java. em, em, y este mar era muy especial. O sea, para mí era un lugar que, claro, estaba en esta sociedad tan patriarcal, tan machista, tan hombre, 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 hombre. Y este mar tenía una presencia femenina, tenía un espíritu del mar femenino. ujú, Para mí ese lugar fue un refugio. Para mí ese lugar fue cuando ya a veces, porque obviamente es difícil, no siempre fue nunca fue fácil, pero fue un refugio y un sitio donde yo acudía
que me abrace, ¿sabes? Como sentir el abrazo de una madre. Y, y ahí era como muchos, el agua, o sea, el agua también ¿Cómo se me llama ese acercaba lugar? mucho. El mar se llama la playa de Parancusumó. Ujú. Sí. Y ahí vive Ñerrorroquidul. Es la reina, es un espíritu, es la reina del mar. Y era brava, según la gente. Era brava, pero no era brava, era una mujer, o sea, era femenino. Para mí no era brava, eh, era hermosa, eso te digo, para mí era un lugar donde yo me sentía abrazada y sostenida. Eso en ese proceso creativo marcó mucho también, me ayudaba a sostenerme también emocionalmente, porque igual siento que ese último trabajo movió muchísimas cosas mías, personales también, y Ujú, de la infancia igual, o sea, ujú. entonces fue como, para mí el tener esa conexión con ese sitio era muy especial. Y después me pasaba algo muy como cómico, verás. A veces se quedaban a dormir unas amigas que no tenían nada que ver con arte ni nada, se quedaba ahí a dormir una amiga que era muy buena. Y dice que me veía y que yo estaba dormida, así dormida, y me empezaba a bailar así, mi cuerpo, acostada, dormida, así. Y me tomaba fotos y entonces sí, yo estaba bailando, dormida. Wow, Entonces, eran ese tipo de cosas que yo decía como, qué hermoso, como, qué hermoso. O sea, era muy bello, muy lindo, ¿no? Muy lindo, muy lindo, es así como muy tierno, muy, no sé, a mí me producía ternura eso. Entonces, qué eso me lindo. pasó, Fer. Ujú. ¿Y qué símbolos, así digamos, para resumir un poco tu obra, qué símbolos, tal vez colores, tópicos así, que dirías que están siempre volviendo a ti en el proceso creativo, en tu arte? Lo femenino, lo sagrado, el rojo, eh, la tierra, Ujú, la madre tierra. ujú. em, y el encuentro. Es como ahorita que se me vienen a la cabeza. Ujú, ujú. Y El cuerpo. Ujú, el cuerpo. ujú. ¿Y en algún momento has vivido también tal vez resistencias o desafíos o momentos de quiebre en los que tal vez te desencantaste un poco con tanto con el arte como con la espiritualidad? Y si viviste eso, ¿cómo lograste retomarlo? ¿O cómo fue el proceso de reencontrarte con eso? Sí, o sea, bueno, primero también en el país donde vivo, por ejemplo, ahora en mi país, Ecuador, es muy difícil vivir del arte. Ujú, O sea, hay situaciones como externas que te complican la vida. ujú, Y más allá que sea con el arte, conmigo ha sido con la sociedad. O sea, como la dificultad de poder vivir dignamente de tu trabajo. ujú, ujú. Eso ha sido muy difícil para mí. Sí. Pero también ha sido como, siento que ha sido como un vaivén, ¿no? Como un voy, vengo, por aquí, por acá. Entonces, cómo aprender a navegar en esa adversidad, ¿no? Cómo aprender a navegar en esa situación de, por ejemplo, en este momento, ¿no? Yo estoy trabajando en una institución
que me quita todo el tiempo para crear en este momento, así. Ujú, ujú. Y esa es la realidad en lo que tengo ahora. Y lo que he aprendido es como a no pelear con eso, es a comprender la situación histórica, geopolítica que vivo, que es como, ok, ahorita no puedo estar al 100 creando, pero de alguna manera voy a encontrar algo que nutre esa creatividad. Pero ha Ujú. sido siempre eso, ¿no? Las dificultades que he tenido siempre han sido como más externas Sí, que el proceso. Me encantaría vivir creando, pero no he podido, porque es sí, un porque desafío en el es mundo un en el que desafío. vivimos, teniendo que pagar cuentas y es un Deudas, desafío exacto. realmente. Y entonces esos han sido mis dificultades, ¿no? Y esas es cómo aprender a navegar en esas dificultades sabiendo que es de este vaivén, ¿no? Es este momento del ritmo que es este, ahorita, pero luego vuelve, ¿no? O sea, como saber que eso no se pierde, que no se va a perder y que también lo voy a buscar. Sí. Y es una cosa que está muy interna, ¿no? Entonces también no siempre va a Ujú, volver de alguna forma, ¿no? ujú, Em, y un poco también pensando en el espectador o en el alumno, porque yo sé que también tú has tenido varios procesos con la educación. em, ¿Cómo queda esa relación también con el espectador, con el alumno en toda esta intersección del arte, la espiritualidad? ¿Cómo lo sientes ujú. tú? Me gusta como después de presentar algún trabajo, las preguntas. Ujú, Que generar preguntas, ¿no? De que, o sea, como que hay una pregunta. Me gusta como eso, el sentir cuando alguien se conecta y me pregunta o me abraza o algo pasa, ¿no? Y me ujú. parece, perdón, empezó a sonar esto. Y me parece como algo muy rico eso, ¿no? De que pueda abrirse ese espacio de la pregunta, ¿no? Y yo creo que ahí está también este, este diálogo, ¿no? Este diálogo que ya se abre también hacia otros seres, otras aristas, otras perspectivas, otras visiones. Eso me parece lo más maravilloso y que también nutre muchísimo el proceso. Y ahora en cuanto al compartir, me parece algo como muy hermoso que se puede generar, ¿no? Como sin necesidad de imposición, pero también como decir, mira, el cuerpo también es un espacio espiritual. Como Ujú. quieras sentirlo, como quieras vivirlo, como quieras ahondarlo o no, es como abrir una puertita de puede ser, o sea, puede ser un camino, ¿no? Eso también en tus labores también como docente, lo que has tenido de procesos de enseñar también. Ujú, ujú. Sí. Em, ¿Alguna experiencia así curiosa que te gustaría compartir, que te acuerdes ahora? Me acuerdo una cosa, no sé, que creo que tuviste una experiencia con mujeres en las cárceles, pues, lo hiciste Ay, tú. sí, 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 varias veces. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Sabes que parte de este mismo caminar ha sido muy bello como poder compartir? Ay, sí, bueno, te comento, en el año pasado, perdón, el 2024, hice varios procesos con mujeres en cárceles y en Manabí. Ujú, Y les hice meditar y les hice bailar estas danzas meditativas y contemplativas y todo eso que fue chistoso, ¿verdad?
fue muy agradable al inicio, muy chistoso en realidad. Llegaron las chicas, ¿no? Y yo me fui a una comunidad hacia adentro en el monte, adentro en el monte, así hablan allá. Y verás, y llegan, claro, y llegan así con súper sexys y todo, y dicen, a ver, profe, ahora sí vamos a bailar reggaetón. Y yo, "Mm, no, como, no vamos a bailar reggaetón. Sí, vamos a bailar otro día reggaetón, pero no hoy. Así como, no. Y sí, y fue hermoso, o sea, fue un proceso muy hermoso porque parte también de ese proceso de enseñanza era también escucharles a ellas y también desde lo que les hacía para ellas, no sé, o sea, obviamente no iba a meditar con ellas una hora, no, 5 minutos, Ujú, ujú, era suficiente y fue muy bello, fue el proceso, uno de los procesos más bonitos que tuve también allá que de ahí te digo, como en una zona rural, bien metida. Y creo que fue lindo porque más allá de la técnica y todo esto que se habla mucho en la danza, era el encuentro con ellas mismas, ¿no? Era el encuentro con ellas en comunidad. Y me acuerdo, una de las chicas dio un testimonio, ¿no? Y dijo como, dice, yo soy mamá, yo soy hija, yo soy hermana, yo soy esposa, yo soy lideresa. Y dice, es la primera vez que me doy un tiempo para mí, oh, esa clase. ujú. Entonces, para mí era como lo que buscaba se logró. Entonces, igual bailamos reggaetón, sí bailamos. Que no, que como te digo, no era el plan, pero obviamente íbamos a bailar porque a ellos les gusta y a mí también, entonces vamos, Está todo claro, esto es bien. parte de ¿no? Exacto, de esta escucha, ¿no? De todo, ¿no? Y bailamos canciones manabitas que ellas me enseñaron y todo. Entonces, ese proceso de enseñanza también se vuelve un proceso de aprendizaje. Mm, Entonces, eso también ha sido como muy bello. Y en la cárcel me pasó que las mujeres igual empezaban a abrirse, ¿no? Y a contar sus historias. Jamás en todo este proceso fuimos a preguntar por qué está. No, jamás. Era vamos a trabajar, vamos a hacer trabajos juntas, a bailar, a movernos, a hacer sonidos, y, y también fue lindo porque también se logró como sostener un grupo que la dificultad ahí era que trabajen juntas. Porque hay riñas, ¿no? O sea, hay riñas ujú. personales, hay riñas hasta de bandas. O sea, así es Territorios la cuestión. dentro de la cárcel. Territorio, exacto. Y entonces, en esos procesos fue muy bello como que se consoliden, aunque sea en ese momento, en un momento de paz. Y eso era maravilloso, o sea, era como, en ese momento ellas decían, no, nosotros no peleamos aquí, tal, y era bueno, ¿no? O sea, era bueno como que no se peleen, porque pasaban peleándose. Entonces, que se cree como un espacio de paz a través de la danza, era como, ok, por ahí va, ¿no? Y lindo, porque siempre ha sido el acercamiento desde esta mujer con esta otra mujer o con ella, o sea, pero seres humanos, o sea, era un encuentro entre seres humanos y yo creo que eso es una de las cosas más bellas que también me ha movido muchísimo, ¿no? Como mujer, como artista, como buscadora, ¿no? Como todo. Sí. Qué hermoso, Pri. Qué hermoso escuchar tu historia, tu trayectoria y también cómo naturalmente va sucediendo, ¿no? Esa intersección inevitable entre lo espiritual, lo artístico, lo corpóreo.
Ahora para ir cerrando un poco, eh, ¿qué le, qué le dirías a alguien que está como comenzando con este proceso o que tal vez se interesa un poco por este proceso, pero está tal vez más en un inicio? ¿Qué, qué dirías? Que lo haga, que pruebe, que intente, que las respuestas están ahí mismo, están dentro de una, ¿no? Ujú, Y dentro y afuera y con el otro, que lanzarse. Creo que los mayores aprendizajes que yo he tenido en mi vida ha sido lanzándome al vacío. Entonces, ese lanzarse al vacío con el miedo, con las dudas, con las preguntas, ese lanzarse es lo más valioso y que el camino en sí mismo es lo que te va a ir enseñando y te va a ir guiando por dónde ir. Que es como, y confiar, o sea, y confiar. No sabemos qué, pero confiar. ujú. ¿Y qué propósito levantarías ¿Cómo? ahora? ¿Qué propósito levantarías ahora, digamos así? Ahorita estoy como muy también interesada en este encuentro de lo femenino y lo masculino también en este Ujú, momento, ¿no? Porque estaba como mucho con lo femenino, la mujer y todo, pero ahora es como estoy con esta búsqueda de energéticamente y en la creación de lo femenino y lo masculino. Entonces, eso, o sea, por ahora está como como esas energías también habitan en una misma, como ujú, habitan en el otro, en los otros, cómo eso convive, esas energías, estas energías como esta dualidad, digamos. En eso estoy. Entonces, hasta ahí, no sé cómo, pero va por ahí. Igual, como todavía sigo inspirada en Asia y todo, entonces hay unas máscaras, hay algunas cosas que me gustaría explorar, pero ahora en este territorio, en la mitad del ujú, mundo, igual como traer este bagaje de máscaras, de símbolos acá, y desde ahí ujú. también como empezar esa búsqueda. Ese es, ese es un poco el, el sueño que tengo ahora, ¿no? De exploración. Qué hermoso, mi Eso. Cris. Y eso, mi bella. Qué lindo a vos, gracias, Fer. Me ha encantado oírte. Siempre hemos conversado sobre varios temas, inclusive sobre tu experiencia en Indonesia, que fueron muchos años, ¿no? ¿Cuántos años viviste en Indonesia? 5, creo que fue, ¿no? 5. Pero ahora fue como rico, como poder ir más profundo, y eso me encanta. Y eso, mi Cris, te agradezco un montón eh, el que te hayas abierto así y que te hayas abierto a la gente que también va a ver esto, que mi intención es compartir em, estos procesos profundos, pero que al mismo tiempo siento que se repiten en muchas personas, ¿no? Creo que es muy fuerte esa relación entre la espiritualidad y el arte, y veo cómo cada artista lo vive de alguna forma particular, muy distinta, de acuerdo a su historia, de acuerdo a su trayectoria, de acuerdo a la información que le llegó, de acuerdo a sus habilidades, en fin, es cada historia es un universo y en fin, eso me gusta y quiero abrirlo a la gente que le interese también estos temas, a la gente que le interese el arte, a la gente que le interese la espiritualidad. O sea, creo que aquí tenemos un campo muy amplio de públicos a los que podemos llegar y también como un proceso de educativo también, ¿no? Porque creo que
es importante también que entendamos la potencia del arte en sí para, en estos momentos, hablando de espiritualidad, hablando de culturas, hablando de todos los procesos por los que pasaste, por todos los procesos de empoderamiento, por todos los procesos políticos. El arte tiene una función fundamental en el mundo y que es tangible y muchas veces es intangible, o sea, queda en lugares donde no lo podemos ver tal vez, pero tiene una potencia muy grande y tiene una importancia enorme para la sociedad. Entonces creo que también abrir estos procesos profundos también es un poco con esa intención, ¿no? De compartir y de reforzar un poco eso. Mm. Y eso, mi Qué bello, Cris. mi fe. Yo encantada, emocionada, feliz, porque sí, pues somos amigas ya un montón de tiempo y me encanta que nos encontremos y reencontremos todo el tiempo. Y gracias por este espacio de poder hablar desde el corazón, ¿no? Y también desde la memoria y desde el cuerpo, ¿no? Qué hermoso. Siento que es muy importante y qué bello que se puedan abrir estos espacios para hablar de arte y espiritualidad que sí, nadie habla, ¿no? De cómo en verdad sí se encuentran. Y gracias, hermosa. Te Te espero por aquí. agradezco también un montón y ya nos encontraremos próximamente. Igual gracias a Déjame todos los que tomarnos nos una fotito. acompañaron. Sí, pues, ¿quieres tomarte la foto? A ver, yo tomo y si puedes, tú también toma para que me mandes. A ver, déjame abrir aquí. Foto. Chévere, mi Cris. Ya, mi Bueno, hermosa. gracias a todos. Igual, síganos en el canal, déjennos su like, que es importante también. Y comenten también abajo qué es lo que sienten en relación a estos temas. Si alguien igual que nos ve y tiene el interés de ser entrevistado, siente que puede aportar en este aspecto, es súper bienvenido. Eso, un grande abrazo y larga vida al arte, larga vida al cuerpo, larga vida al espíritu. Mm, Y nos estamos que viendo, así mi sea. querida. Chao. Mua. Chao.